Bienvenidos a Alimentos y Regiones, en un fin de año cargado de interrogantes sobre cómo continuará esta manera de hacer historia que será interpretada por las generaciones futuras mientras nosotros nos ocupamos de hacer un día a día que ofrezca grandes y pequeños hechos. Nuestro día a día nos dice que tenemos que hacer que el país crezca para tener la posibilidad de mejorar nuestro desempeño, crecer y generar oportunidades a todos los que se esfuerzan para lograrlo. En este espacio vamos a tomar de nuevo el tema ovino, ya que puede ser una pieza importante en el armado de una oferta de carnes que no para de crecer en el mundo. Como principal es una visión de crecimiento de todas las carnes en su conjunto. Cuando vos empezás a entender, bueno, qué es lo que necesitamos para darle competitividad, obviamente ahí empezás a caer en las diferentes situaciones por las características propias de la actividad y al mismo tiempo en cuál es el punto de partida. El bovino no es el mismo que el aviar, el porcino no es el mismo y obviamente el ovino. El ovino, cuando uno empieza a hablar de la matriz de consumo, para ir metiéndonos, nos encontrábamos que tenemos hoy un consumo promedio de carne bovina por los 50-52 kilos de carne por habitante por año. En el aviar estamos en 45-46 kilos y en el porcino estamos rozando los 15 kilos. Y llegas al ovino y no superamos el kilo 200. Bueno, eso como la foto de dónde estamos hoy. Cuando empezamos a trabajar con el sector, se armó hace un año y medio, te diría, la Mesa Ovina Nacional, donde toda la cadena ovina está ahí incluida, con dos matrices de trabajo, obviamente la industria lanera y la industria de carne. Son las dos componentes que se trabajan con el sector privado. Vamos a dejar de lado la lana un poco ahora y concentrarnos en, obviamente, el tema carnicero, que es el que más atrasado estaba, porque nunca hubo un trabajo concreto de política con sector privado público de crecimiento. El lanero siempre tuvo un lugar importante en la Argentina, después retrocedió, creció con idas y vueltas, pero algo ya estaba arraigado. Mientras que el carnicero se fuera desarrollando, pero no bajo un paraguas o con una línea de trabajo específica. Como no hubo una reglamentación del sector ni un acertado diagnóstico de la evolución del mercado ovino durante décadas, cada región, cada productor tomó las decisiones que consideraba más adecuadas y la producción ovina entró en un claro deterioro. Lo que también hay que ver, me parece a mí, que digamos hay algo que es razonable, que es cuando la Argentina llegó a tener más de 60 millones de cabezas ovinas, fue porque en la provincia de Buenos Aires era todo ovejas. Y el crecimiento, de alguna manera, el crecimiento de la agricultura desplazó al vacuno, el vacuno fue desplazando al ovino y el ovino ha quedado en provincia de Buenos Aires reducido a pequeñas majadas de consumo y algunos emprendimientos que están surgiendo ahora, o tambos, y ha quedado en Patagonia como monocultivo y como complementario en la Mesopotamia, es una ganadería complementaria por el tema de los montes, y en lo que hace economías regionales. Podríamos definir en 4 sistemas, ¿no? Cuatro sistemas bien marcados de cría de lanar en la Argentina, ¿no? Lo que es agricultura familiar, se llama agricultura familiar pese a que es ganadería, es en el NOA, que son pequeños productores que subsisten, que no vuelcan al mercado, es un cordero que no se vuelca al mercado, que es todo autoconsumo, y la lana hacen matras y ese tipo de artesanías. Lo que es la complementaria, como decíamos recién, en Mesopotamia, lo que es majada de consumo y algunos emprendimientos puntuales en llanura pampeana, y lo que es una explotación tipo monocultivo en todo lo que es Patagonia, ¿no? Hemos visto que otras carnes se han sabido posicionar a través de la comunicación y de una oferta seria y constante que mantuviera al consumidor interesado en esa alternativa. Eso es lo que están tratando de hacer, partiendo de niveles de consumo de poco más de 1,2 kg por habitante al año. Déjame que te pregunte, ¿de qué me estás hablando? ¿De corderito, del corderito parrillero, del asador o algo un poco más? No, lo que queremos, o sea, dentro de lo que se identificó en su momento y lo que estamos trabajando es, para poder salir de ese kilo 200,
tenemos que trascender al cordero de parrilla de a la cruz para las fiestas, digamos, o que comes en el campo. O sea, el objetivo que vamos poniéndonos es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el cordero sea parte de la dieta del argentino en forma semanal? O sea, obviamente tienes un camino por recorrer en donde vos, hoy no existe prácticamente, o hay muy poco desarrollo de productos, de cortes, existe el cordero, o sea, los déficits son en distintos eslabones, o sea, la producción es muy estacional, esa producción estacional se faena y se congela como cordero entero, digamos, media res o res para el asado, y tenemos que empezar a desarrollar cortes, o sea, entonces es de a poquito ir mostrando otra manera de consumir o de mostrar. Entonces, la idea de este programa era trabajar en la difusión de distintos cortes. Se va a trabajar y se trabajó y vamos a presentarlo antes de fin de año, si Dios quiere, lo que es el nomenclador de carnes. El nomenclador de carnes es una codificación de todos los cortes que salen de un cordero para que la gente lo pueda reconocer y comercialmente, tanto interno como externo, la industria tenga un nomenclador oficial que codifica cada uno de los cortes. Se está trabajando y también se va a presentar antes de fin de año un recetario en donde empezamos a mostrar distintas formas de cocinar el cordero y los distintos cortes de cómo se cocinan. El tema está en que eso lo que hay que hacer es conformar todas las alianzas con relación a lo que es producción, industria y comercializadores. Y lo que hay que entender que este es un negocio donde cada uno tiene que tener su parte en todo lo que es de utilidad. Acá si hay una de las patas que quiera tener mayor utilidad que otra, es donde viene un problema y que hay que entender el negocio como para poder avanzar y poder producir mayor cantidad en el campo, que la industria tenga mayor cantidad en kilos y el comercializador tenga la opción de vender mucho más, es una conjunción de ideas, pero que llevarla a un punto en común. ¿En qué sentido? Lo digo, que si una de las patas quiere estar por encima de la otra o pisar encima de la otra, ese es el gran problema que nos ha llevado muchas veces a bajar la producción de carne ovina dentro de lo que es el mercado, más que nada en la provincia de Buenos Aires. Por eso se ha ido todo al sur, que es allá donde sale todo lo que es exportación. Imperceptiblemente, muchos han ido dejando de lado el esfuerzo en el campo, seducidos por un espejismo televisivo que contaba de un mundo fashion, al alcance de la mano, que nos obsequiase los bienes y bondades que habitan en pueblos y ciudades, y los rústicos vascos que hicieron fortuna con la oveja pasaron a ser una saga en nuestra cultura rural. Pero las cosas han cambiado. La visión de las personas, las demandas, los valores, y hoy, aunque no lo crean, tendrán que volver a la cultura del trabajo, y la oveja es un demandante de ese servicio. Me parece que el lanar es muy rentable, el desafío es una mano de obra un poco más calificada, y por otro lado, la producción, para llegar como una oferta proteica en la góndola, y necesitamos trabajar todavía mucho en tecnología de corte, es ir a un cordero más pesado que permita un troceo que sea atractivo, ¿no? Eso es lo que nos falta un poco. Hemos perdido, hace 40, 50 años todavía se hacían capones, se hacía troceo, pero hoy ha quedado como producto final el cordero, que es un producto estacional, zafrero, que digamos no permite por su bajo peso de la res ir a una tecnología de corte. Quiere decir que está desde el punto de vista de la explotación de la cría, de la actividad, la asignatura de ir a una carcasa más pesada, ¿no es cierto? Necesitamos, igual que en el vacuno, que hay que ir a una carcasa más pesada, bueno, para que nos permita tecnología de cortes para estar en góndola presente con una alternativa atractiva. La industria... Nino Magariños dirige una explotación mixta de vacunos y ovejas en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Ranchos, y con esta se explota una majada general
y una cabaña de raza Texel de hace más de 10 años, encontrándole la retribución al esfuerzo. Uno recorrer es lógico que como cualquier trabajo, como cualquier empresa hay que trabajarlo, esa es la cuestión, nada viene así por sí solo. La actividad hay que recorrer, hay que mirar, hay que revisar, como en el bovino también. Lo que pasa es que la intensificación de las pariciones, ahí sí hay uno que tiene que tener en cuenta, donde pone el foco y es donde está todo el año en juego, el año productivo. Hay distintas medidas donde se pueden tomar para minimizar eso, se dan reparos o cuestiones así, que no llevan demasiado costo para salvar esos corderos. Lleva un poco más de trabajo, pero en los números la rentabilidad por hectárea es superior al bovino. Hoy en día por ahí hay algunas complicaciones de comercialización que se están resolviendo a través de la mesa ovina y de la ley ovina, que están dando un impulso importante, y el Ministerio de Producción. Pero la rentabilidad no es un regalo, es producto de la intensificación, la selección, la medición, como lo describe Nino. Sí, en este caso nosotros estamos trabajando lo que es cabaña para lo que es lo mejor posible en genética en cabaña. Genética no estamos hablando de un animal siempre bonito, sino estamos hablando de un animal que los números respalden el animal, ya sea peso al nacer, peso al destete, peso a la ganancia diaria, los 30 días, los 60 días, 90 días, el destete, el post-destete, también es que tenga el menor impacto posible. Siempre estamos hablando de animales rústicos y a campo, ¿no? Y en la majada general también, donde se evalúan todas las crías, ya sea hembra o macho, en las ganancias diarias, las hembras porque se vende hembras preñadas de majada general, en el cual esa hembra tenga mayor posibilidad de crear un mejor cordero y en el corto plazo, que es lo que todos buscamos, que la eficiencia de la ganancia diaria sea lo más alto posible en un cordero, lo que hablamos cordero al destete. Este es el trabajo en el primer eslabón de la cadena, pero el destino es el mercado y sobre él hay que afinar la puntería. Yo, contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree, que la carne ovina va a entrar como carne sustituta cuando suba mucho el valor de la carne vacuna, creo que el nicho en la Argentina, como en el resto del mundo, está en la calidad, digamos, es claramente un specialty y no un commodity. La carne ovina es una carne de alto valor nutritivo y de altísima calidad, y no hay más que ver la oferta que hay en los muy buenos restaurantes que hay en Buenos Aires, digamos, y se consume mucho más en restaurantes que lo que se vende en los grandes supermercados. Hay que tener una idea clara entre todos. ¿Por qué? Porque lo que hay que llevar es la carne ovina, que está por encima de cualquier producción, de cualquier industria, de cualquier comercializador. El tema está que la idea de la carne ovina, si uno la quiere posicionar dentro del mercado, es una cuestión de que hay que pagar cierto derecho de piso. Y lo que hay que hacer es, con mucha producción, con un sacrificio que se va a generar entre 3-4 años, el poder posicionarlo. Fue lo que pasó con el cerdo. Obviamente que el cerdo tiene una producción mucho más rápida que el ovino, pero lo que hay que hacer es tratar de abocar cada uno de su parte y mirar un poco más a futuro, ¿no? El negocio ya continuo y ahora, porque creo que cuando uno hace negocios cortos y de una forma muy rápida es donde comete el error en la producción, en la industria, en la comercialización, y eso es lo que nos juega en contra para todos. Es un concepto muy valioso del tiempo y del crecimiento armónico. Está ya comprobado que estas acciones han dado resultado en otras carnes. ¿Por qué no lo tendría en el ovino? El proyecto ovino que se está definiendo no puede dejar de aplaudirse, pero como mucho de lo que hay en este país,
encara a un sector invadido de la informalidad y sobre todo esto es muy difícil armar un plan ya que los actores persiguen diferentes intereses. La informalidad es particularmente injusta ya que burla el trabajo serio y responsable, haciendo que el vivito criollo saque su ventaja y se pone en riesgo todo cuanto se haga por la sanidad y la calidad alimentaria. Una pista del volumen de eso es que en la provincia de Buenos Aires habría el doble de la cantidad de ovejas de las que están registradas. De todas formas, Rodrigo Troncoso describe algunas acciones. Y al final lo que nosotros apuntamos es a ciudades como esta, porque el consumo está acá, digamos, acá, Rosario, Córdoba, bien pensado, decir, bueno, ¿cómo hacemos para demostrar y mostrar las virtudes de este producto? Obviamente, como bien decís, después está también la pata de la oferta, digamos. Si yo genero una demanda y no hay oferta, bueno, la verdad es que no existe una receta de cómo se trabaja todo en paralelo, digamos, y vas trabajando, generando una demanda, esa demanda ayuda a darle un sustento a alguien que quiere invertir y empezar a crecer. Ayudamos a juntar a 2 o 3 frigoríficos que están interesados en desarrollar esto y que haya 3 o 4 grupos productores que se animen a hacer algún contrato para proveer todo el año y el frigorífico que se anime a comprarle todo el año. Eso es parte del desarrollo y en paralelo trabajar en lo que es, como dijimos hoy, la documentación puede ser oficial de lo que es el nomenclador, recetarios, chef que llevamos a distintos lugares y programas a enseñarle a la gente cómo cocinar para generar esta inquietud. Esta apuesta la ha realizado al sur de la provincia de Buenos Aires un grupo de productores que nuclea alrededor de 3.000 ovejas madres. Es en el partido de San Cayetano donde se conformó una sociedad anónima llamada Los Mallines, quienes han movilizado una amplia zona incentivando el consumo y a su vez demostrando que el negocio es viable. El trabajo que realizan escapa al meramente productivo, sino que expanden su acción a toda la comunidad que también consolida una identidad en donde la oveja tuvo un papel destacado. Cuando uno tiene la opción y la posibilidad de que le otorguen créditos, obviamente que no son subsidiados, pero sí que son con una laxitud en el tema de los pagos que juegan en un beneficio tanto en la industria como para la producción. El tema que hay que siempre tomarlo para el lado bueno, porque muchas veces ha pasado de gente que ha tomado crédito y termina los 2 meses sin animales. Sí. Y esos créditos, el importe, el número que le han dado para esa infraestructura o para esos vientres, termina en otra cosa. Sí. Y la realidad es que nosotros estamos abocados a que todo lo que sea en producción tenga una continuidad en el tiempo, porque para nosotros es importante como industria tener todo el año cordero, que no sea una heladería. Que es lo que muchas veces nosotros tratamos de darle a los productores, sáquenlo por fuera de zafra, porque el cordero sigue, el cordero va a seguir en el año. Y nosotros la comercialización siempre se la aseguramos. ¿En qué sentido? En que yo sé que a partir de mayo, abril, mayo, es donde se empieza a cortar el tema del ovino, y nosotros como industria tenemos un grave problema dentro de la provincia de Buenos Aires, porque no podemos conseguir animales en pie. Quien lo pueda hacer y lo pueda sacar por fuera de zafra, para nosotros es un beneficio. Y es un beneficio para el productor también. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay menor cantidad, generalmente la oferta siempre sube y bueno, y voy a tener un rédito a nivel económico quien se quede con los animales como para llevarlo en kilos en su campo. Hay que entender que el negocio siempre tiene muchas variables en el medio y es difícil poder desarrollar una idea y un pensamiento en largo plazo, pero la idea es cuanto mayor nos pongamos de acuerdo entre todos, obviamente que la comercialización va a ser asegurada y va a ser el mejorar el volumen y la cantidad de kilos que uno pueda tener en la producción en el campo. Las exposiciones ovinas que realizan son una acción convocante, como podemos ver gracias a las imágenes que compartió el programa de televisión de San Cayetano, que se llama Con Sabor a Turismo, que conduce Jorge Dip. Pero en Los Mallines están convencidos que no es un esfuerzo solitario y saben que este emprendimiento podría aportar mucho de su experiencia si fueran convocados a las mesas ovinas, tanto nacional como provincial.
y es un caso virtuoso para considerar. Hubo planes de gobierno que aportaron fondos para incentivos de la producción, pero los resultados fueron bastante pobres. Una de las maneras que entendemos para darle continuidad a una política más allá del funcionario de turno es qué tan consensuado vos hiciste el trabajo, digamos. A ver, ¿siempre puede venir otra persona y cambiarlo? Sí, siempre. Ahora, uno puede hacer cosas para acotar eso, y el acotar que nosotros entendemos fue un trabajo muy fuerte de, por un lado, las mesas de competitividad con un sector privado que consensúen entre ellos cuáles son las líneas para trabajar y las planteen en forma conjunta con el gobierno, en este caso de turno o el funcionario de turno. Y nosotros acá adentro, puertas adentro de los ministerios, hemos trabajado muy fuerte en empoderar a los equipos técnicos que son funcionarios de carrera. Entonces, hay una relación y hemos generado un trabajo en estos años en donde Rodrigo puede ser el nexo, en este caso el subsecretario, el nexo político entre el gobierno y las instituciones del sector privado, pero en el día a día, en el trabajo con las mesas, están los funcionarios de carrera del ministerio que se saben quién es el teléfono, el nombre, apellido, y son los que trabajan todos los días, pero que capaz en otros momentos de la historia de la Argentina esas personas no figuraban, no aparecían y no tenían posibilidades de darse a conocer. Nosotros lo hicimos al revés y los empoderamos en el sentido de decir, ellos son los referentes dentro del ministerio para el tema ovino, ellos son los referentes para el tema bovino, con el objetivo de lograr una política que se consensúe y que trascienda al funcionario. Viene otro funcionario, se sentará a hablar con su equipo. ¿Ustedes qué están haciendo? Y estamos trabajando todo esto. El funcionario se va a sentar, se va a dar vuelta a hablar con el sector privado. ¿Qué quieren ustedes o qué necesitan? No, continuar lo que estamos trabajando con tu gente, que toda esta documentación. Bueno, eso es una parte de manera de nosotros poder lograr que las políticas trasciendan al funcionario que le toca por un determinado tiempo ocupar un lugar. Hay un cambio de gobierno, pero no de productores e industriales. Hay campos feraces para producir y ovejas preñadas esperando dar un cordero o mellizos. Hay lavaderos y peinaderos de lanas con capacidad ociosa. ¿Todo cuanto se ha venido haciendo continuará? Se abre una nueva etapa que comenzaremos unos más esperanzados que otros, pero si queremos ser un país en serio, ocupémonos de añadir ladrillos a lo construido y levantar el muro que contenga de una vez por todas las básicas aspiraciones de todos los argentinos.